Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inversión Fácil. Como siempre, un placer estar aquí. Para quien no nos conozca, este es un espacio creado con inteligencia artificial a partir de los artículos que publica Inversión Fácil en su Substack. Nuestro objetivo es el de siempre, hacer que el mundo de la inversión sea fácil y comprensible para todo el mundo. Hoy vamos a analizar un tema fascinante y la verdad una lección súper importante que nos dejó el Nasdaq. Cuando se piensa en este índice, a todos nos viene a la cabeza una historia de éxito, de rentabilidades espectaculares, pero como veremos hay una cara B, un pasado de pesadilla que es fundamental conocer. Para más detalles, recordad que tenéis el artículo original en el Substack de Inversión Fácil. Venga, vamos al lío. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues mira, este es el plan de vuelo. Primero hablaremos del Nasdaq que todos conocemos, el de hoy. Luego vamos a rebobinar la cinta y viajar a su pasado más oscuro. Después intentaremos entender cómo se coció esa burbuja, cuál fue la receta del desastre. Veremos también las consecuencias, esa larguísima travesía para recuperarse. Y para terminar, la pregunta del millón. ¿Podría repetirse algo así? Bueno, para que nos hagamos una idea de por qué el Nasdaq tiene esa fama, empecemos por el presente. Vamos a ver el rendimiento tan impresionante que ha tenido en las últimas 2 décadas, que es lo que ha cimentado esa reputación de ser una máquina de generar rentabilidad. Es que los números hablan por sí solos, ¿eh? Si miramos los últimos 20 años, el Nasdaq 100 ha conseguido una rentabilidad anualizada del 14%. Un 14% cada año, de media. Para ponerlo en contexto, el S&P 500, que es el gran índice de referencia, se quedó en un 10. O sea, un rendimiento absolutamente estelar, no hay discusión. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta foto tan bonita, esta imagen de éxito, esconde un pasado, digamos que mucho más dramático. Es la historia de su mayor pecado, de su gran caída. Y para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a finales de los 90, al cambio de milenio. Fue una época de euforia total, una especie de fiebre del oro digital que, como todas las fiebres, acabó de la peor manera posible, con un crash catastrófico. A ver, con la llegada de Internet se desató una auténtica locura. El Nasdaq, lleno de empresas tecnológicas, se convirtió en el epicentro de todo. La gente creía que estaba ante una nueva era, y la especulación se disparó. Fijaos en el dato. Entre 1995 y 1999, el índice multiplicó su valor por 7. Una auténtica barbaridad. Era una fiesta. Hasta que en marzo del año 2000, de repente, la música paró. Y el resultado fue brutal. Cuando la burbuja pinchó, el índice se desplomó. Y no un poquito, no. Perdió un 83% de su valor. Es que es una cifra que cuesta hasta imaginar. Casi toda la riqueza que se había creado en los años anteriores se evaporó en poco más de año y medio. Una destrucción de capital masiva. Claro, ante una caída de este calibre, la pregunta es obligada, ¿no? Pero ¿cómo es posible que pasara algo así? ¿Qué factores se juntaron para provocar un desastre financiero de estas dimensiones? Pues vamos a verlo, vamos a hacer de forenses y analizar la anatomía de esa burbuja. Porque esto no fue casualidad, fue, como decíamos antes, la receta perfecta para el desastre. Una combinación de 2 ingredientes clave que lo amplificaron todo. El cóctel fue letal y se basó en 2 cosas. Por un lado, una concentración altísima en un solo sector. Y por otro, unas valoraciones, unos precios por las empresas que llegaron a niveles, ahora lo veremos, a niveles completamente absurdos. Lo de la concentración es un arma de doble filo, está claro. En aquel momento, más de la mitad del índice eran empresas tecnológicas. ¿Qué pasó? Pues que mientras la tecnología subía como un cohete, el índice volaba. Era fantástico. Pero claro, cuando ese sector se estrelló, arrastró a todo el índice con él. No había dónde esconderse. Y para entender el segundo punto, el de los precios, tenemos que hablar de una métrica clave, el ratio PER. Dicho de forma sencilla, el PER nos dice cuántos euros se pagan en bolsa por cada euro de beneficio que genera una empresa. Si una empresa tiene un PER de 15, significa que se está pagando 15 veces sus beneficios anuales. Y aquí es donde la historia se vuelve una auténtica locura. Fijaos en la tabla. La media histórica del PER en el mercado suele estar entre 15 y 17. Pues bien, en el pico de la burbuja, las empresas del Nasdaq cotizaban de media a más de 500 veces sus beneficios. ¡500! Había casos de 1000. Era una euforia totalmente irracional, desconectada por completo de la realidad de los negocios. El golpe económico fue tremendo, sí. Pero el verdadero coste del crash no se midió solo en dinero, se midió en algo que para cualquier inversor es mucho, mucho más valioso: el tiempo perdido. 15 años. Este es el tiempo que tuvo que esperar una persona que invirtió en el Nasdaq en el punto más alto de la burbuja, en marzo del 2000, solo para recuperar su dinero. 15 años para volver al punto de partida, para quedarse a cero, sin haber ganado absolutamente nada. Es que se perdió una década y media.
Imagina lo que eso significa. Es una travesía por el desierto devastadora para cualquiera. El coste de oportunidad es brutal. Todo lo que ese dinero podría haber hecho en otros sitios durante esos 15 años simplemente se esfumó. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a la gran pregunta final. ¿Fue aquello de las .com algo único, un accidente de la historia que no volverá a pasar, o es un patrón que, de alguna forma, puede volver a manifestarse? Pues la verdad es que la causa de fondo de estas burbujas casi siempre es la misma, la psicología humana. Y la psicología tiende a seguir un ciclo bastante predecible. Todo empieza con una historia nueva y emocionante que atrae a los primeros inversores. Luego los precios suben, la gente ve que se gana dinero fácil y entra más y más gente. Y al final se entra en una fase de manía, de euforia, donde la lógica desaparece y los precios se desconectan de la realidad, hasta que todo estalla. Y si esto parece un cuento del pasado, pensemos un momento. ¿A qué nos suena de algo este ciclo? Lo hemos visto hace muy poquito con las SPACs, con los NFTs, con las famosas acciones meme. La historia, como se suele decir, no se repite, pero a menudo rima, y este patrón psicológico rima muchísimo. Y me gustaría terminar con esta reflexión, que está sacada del artículo original de Inversión Fácil. La lección del pasado del Nasdaq es universal. Es un recordatorio súper potente sobre los peligros de la especulación y sobre todo de la importancia de no olvidar la historia. Porque a largo plazo el activo más valioso no siempre es el que más sube, sino el que sobrevive para contarlo. Y con esto terminamos por hoy. Si te ha gustado el análisis, dale un like y compártelo para que llegue a más gente a la que le pueda interesar. Muchísimas gracias por tu tiempo y, por supuesto, si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Mucha suerte con tus inversiones.